Tengan todos y todos muy buenas tardes. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES, le da la más cálida y cordial bienvenida al taller de difusión de resultados del proyecto de investigación Determinación de la prevalencia y genotipo del virus de la necrosis pancreática infecciosa, BNPI, en la trucha arcoíris en el Perú. En nuestro país existen más de 2.800 productores de trucha arcoíris, donde el 45% realiza una acuicultura de recursos limitados, el 54% de pequeña y mediana empresa y menos del 1% una acuicultura de mediana y gran empresa. Solo en el año 2020, la producción nacional ascendió a las 54.000 toneladas. Es importante recalcar que esta producción se sustenta en la importación de ovas embrionadas de trucha, la cual se estima en 270 millones de ovas por año, principalmente procedentes de Estados Unidos, España, Dinamarca, Sudáfrica y Chile. Con el objetivo de fortalecer la gestión sanitaria, SANIPES viene trabajando para el beneficio de nuestros acuicultores y pescadores con el fin de producir en ese Perú del Bicentenario que todos queremos y que nos merecemos, asegurando la sanidad e inocuidad de los productos y recursos hidrobiológicos. En febrero del 2019, SANIPES confirmó la presencia del virus de la necrosis pancreática infecciosa asociado a eventos de mortalidad de trucha arcoíris en el departamento de Puno. Luego, en el mes de abril del mismo año, se confirma la enfermedad en el departamento de Cusco en atención a una alerta sanitaria en la laguna Languilay. Ante ello, se desarrolla la propuesta de proyecto de investigación, el mismo que en septiembre del 2019 fue aprobado mediante la resolución ministerial 367-2019 PRODUCE y empieza a ejecutarse en octubre del mismo año hasta el mes de marzo del presente año, con la finalidad de estudiar la distribución, prevalencia y genotipo de esta enfermedad, cuyos resultados hoy nos complace presentar. Bien, es momento de invitar a Carlos Smith Dávila, especialista de la Subdirección de Sanidad Acuícola, de SANIPES, quien hará la presentación de los resultados del proyecto de investigación. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Muriel. Me gustaría dar a conocer los resultados en el cual se ha tenido un trabajo interdisciplinario, en los cuales ha sido ejecutado por los diferentes órganos de línea del SANIPES, liderado por la Subdirección de Sanidad Acuícola, en donde hemos hecho una investigación a nivel país muy potente, ¿no? Que cual se basa en criterios de epidemiología y clínica de campo. Además, me gustaría compartir con ustedes con mucho agrado que hemos dado los primeros pasos para hacer una vigilancia epidemiológica molecular, ¿no? Que es parte de la genotipificación del virus, lo cual vamos a ver en la presentación. Este taller tiene como objetivo dar a conocer los resultados finales del proyecto denominado Determinación de la prevalencia y el genotipo del virus de la necrosis pancreática infecciosa que afecta a la trucha arcoíris en el Perú. El contenido vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Vamos a empezar por cómo está compuesto el proyecto, cómo se ejecutó, los objetivos que se lograron, los objetivos generales, específicos, la prevalencia de la enfermedad. Vamos a hablar un poco sobre qué es prevalencia y cómo está en nuestro país, cómo se encuentra la enfermedad en nuestro país, el genotipo de la enfermedad, de los aislados positivos. Se pasó a hacer un procesamiento que lo vamos a ver en detalle más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que favorecen la introducción o diseminación de la enfermedad en el territorio nacional? Así también las acciones o posibles acciones que se plantean y se han validado en este proyecto para tomar acción directa contra la presencia de la enfermedad o en los lugares donde la prevalencia puede elevarse para mitigar el impacto de la presencia o de la manifestación clínica de la enfermedad y futuros estudios que nos queda como sector. Los antecedentes ya los han venido mencionando. Cabe resaltar que en el año 2019, en enero, recibimos el primer reporte de la enfermedad a nivel nacional. Lo que se hizo es rápidamente hacer un muestreo en las zonas donde se reportaron como positivas. Se encontraron 3 cepas positivas de la enfermedad, las cuales se confirmaron con la entidad sanitaria de Chile, con su laboratorio de referencia, con Cernapesca Chile. Y a partir de ello, una semana después empezamos con los trabajos de la alerta sanitaria y la sensibilización a los importadores y productores de trucha con el objetivo de concientizar y empezar el trabajo multisectorial que se debe hacer para manejar esta enfermedad. Rápidamente en el mes de marzo lo introducimos a la vigilancia oficial. Se vigilaba ya de manera oficial a partir del 2019 la enfermedad
como parte del Plan de Vigilancia Oficial de las Enfermedades, y se generó un grupo de trabajo con el Ministerio de la Producción, con la Dirección General de Agricultura, el FONDEPES y el IMARPE, que nos permitió fortalecer esta propuesta de proyecto que la vamos a ir viendo. Cabe resaltar que el SANIPES ya cuenta con a partir de ese mismo año, 2019, implementó el método diagnóstico para la detección del virus de manera molecular mediante la detección del BP1, ¿no? Que es una parte del genoma del virus. Son 3 componentes, el desarrollo fue durante 20 meses, estos 20 meses fueron tomados desde el último tercio del año 2019 hasta el primer tercio de 2021. Sufrió algunas modificaciones el proyecto debido a las condiciones de pandemia, pero sin embargo hemos logrado tener muy buenos resultados que los vamos a ver ahora en breve. Y son principalmente 3 componentes. El primero de ellos es conocer la prevalencia, es decir, en dónde está la enfermedad y en cuánto está la enfermedad, ¿no? Esto es uno de los valores más importantes porque sabiendo en cuánto está la enfermedad, las estrategias de control sobre el virus van a variar mucho, ¿no? Podríamos hablar de algún tipo de vacunación, de cosecha de emergencia, no siembra, vacíos sanitarios, descansos sanitarios. Todo eso va muy relacionado al nivel epidémico de la enfermedad en las poblaciones, ¿no? Ahora, después de eso, al obtener las cepas positivas o lugares positivos, lo que se procedió a hacer es la genotipificación del virus para saber con qué otra cepa estaba emparentada, con otra variante, y lo vamos a ver en detalle en la presentación, y eso también refuerza o decae en los factores de riesgo, ¿no? Que quiere decir cómo ingresó el virus, cuáles son las actividades inherentes a la acuicultura que se vienen realizando y que pueden estar haciendo que la enfermedad esté en mayor o en menor cantidad. El objetivo, como le decimos, tiene gran parte del título, es determinar la prevalencia y el genotipo, principalmente. Los específicos es saber la epidemiología de la enfermedad. La epidemiología quiere decir cómo se comporta la enfermedad en el país. El IPN es un virus muy antiguo que está distribuido a nivel mundial y afecta a salmónidos y a más de 300 especies. Debemos saber en nuestras condiciones de cultivo, de diferentes tipos de cultivo, diferentes tipos de manejo y diferentes temperaturas y calidad de agua, cómo se comporta, ¿no? Y eso es una parte del proyecto que aporta una información muy valiosa al sector. La prevalencia es la cuantificación del virus, es la proporción de animales positivos en los animales muestreados, que nos va a decir cómo se encuentra distribuida la enfermedad en las poblaciones positivas. El genotipo, determinar el genotipo, determinar los factores de riesgo y finalmente generar base científica específica para el virus, ¿no? Hay ciertas investigaciones que se han desarrollado en el país, pero no todas han logrado tener un aislado positivo o un caso positivo per se, ¿no? Entonces, esta información que tiene un enfoque a nivel país de mayor envergadura va a permitir conceptualizar cómo se viene desarrollando y cómo se está comportando el virus en el país. Solo para entrar en contexto, muchos de los que están invitados y han ingresado a la charla conocen o son parte del sector acuícola, pero vale recalcar ciertos puntos. El primero de ellos es que la acuicultura de trucha está principalmente en la categoría AMIPE, ¿cierto? La gran cantidad de derechos acuícolas está en la categoría AMIPE y está en manos de familias o de grupos familiares o multifamiliares, ¿no? ¿Qué le confiere esto? Que hay cierto nivel, hay poco nivel de tecnificación muchas de las veces, el manejo es un poco más artesanal y esto puede generar ciertos valores de estrés en el animal, ¿no? Porque por recambios de agua, depósitos de fondo, limpieza y desinfección y demás variables que lo vamos a ver en los factores de riesgo. Tenemos más de 2.800 derechos acuícolas entre hatcheries, entre centros de engorde que pueden ser tipo riceways o de jaulas flotantes, y eso también le confiere un nivel de complejidad mayor al momento de hacer la vigilancia epidemiológica, porque este estudio es transversal a toda la actividad, ¿no? Entonces, caracterizar cada uno de los sistemas y que los factores de riesgo sean iguales o distintos entre ellos es bastante importante de notarlo, porque el control de la enfermedad no es igual cuando tenemos un recurso hídrico compartido, como son las jaulas flotantes, o cuando es
es una ribera de un río y los centros engordes pueden estar separados o hay afluentes de primer uso, ¿cierto? La importancia de la trucha sabemos que es una de las principales proteínas en las zonas altoandinas, casi el 95% se consume a nivel nacional y está muy ligado a la seguridad alimentaria, ¿no? Muchas de las personas consumen trucha, las que producen lo consumen, y es un punto muy importante para darle atención a esta especie. Sabemos que en los últimos años ha venido creciendo de manera continua, ¿no? En los últimos 2 años se hubo una pequeña depresión, también se debieron a factores climatológicos, y estamos bordeando entre los 51.000 y 54.000 toneladas, es decir, la trucha se pone entre el primer o segunda actividad productiva a nivel nacional en materia de acuicultura. La prevalencia. Primero hablemos del virus. ¿Qué ocasiona el virus? Este virus causa una mortalidad acumulada elevada. Es uno de los principales signos clínicos. En alevinos puede causar la muerte de hasta el 100%. Normalmente son mayores al 90%, debido a que hay mayor susceptibilidad. Este virus tiene mayor afinidad por animales pequeños y mientras el animal se va desarrollando, tiene menor afinidad, menor susceptibilidad y las mortalidades son menores. Los costos directos por la enfermedad no suelen ser tan altos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se mueren animales grandes que han consumido alimento, sino los costos indirectos son los que se elevan. ¿Cómo así? Animales que no vas a sembrar o animales que han sobrevivido y quedan con lesiones en el páncreas, probablemente vayan a ser los conocidos cabezas de alfiler. No desarrollan, no engordan, porque las lesiones pancreáticas suelen ser no regenerativas. Al no regenerarse el páncreas, sabemos que en el páncreas este es el órgano encargado en truchas de producir lipasas, proteasas, nucleasas, peptidasas, es decir, ayuda a la digestión de proteínas, lípidos y carbohidratos. La trucha es un animal carnívoro que necesita de proteína para fijar carne, para fijar músculo, y usa como fuente energética los lípidos. Si tenemos un páncreas dañado, probablemente, o lo más certero sería decir que este animal no va a crecer, ¿no? Entonces a consecuencia de ello, tenemos una disminución de los índices productivos en aquellos centros de producción que son positivos a IPN o tienen historial de positivos. Normalmente los índices de conversión son menores, ¿no? La tasa de conversión alimenticia, eso se ve en los lotes que han sido positivos a la enfermedad. Otro nado unos signos muy característicos es el nado en tirabuzón y las pseudofecas, ¿no? Acuérdense que el virus, el primer ataque que hace es a nivel gastrointestinal, hace una enteritis, comienza a hacer una diarrea, por así decirlo, comienza el animal a no digerir el alimento, posterior a eso migra a las glándulas anexas del sistema digestivo y comienza a hacer una hepatitis, una pancreatitis principalmente, y es las lesiones que ustedes ven a nivel inferior. Si prestan atención aquí, estoy señalando el páncreas que está embebido en los higos pilóricos, donde hay una necrosis, unas petequias multifocales que reflejan a nivel histológico el proceso de necrosis, ¿no? Este animal probablemente no vaya a comer, y si come no va a digerir, entonces va a devenir en una muerte probablemente, o si sobrevive, esas lesiones, que son esos puntos de sangre, que son petequias, no se van a recuperar, el animal no va a tener el órgano en óptimas condiciones para seguir creciendo. Al lado derecho tenemos un hígado amarillo que tiene también lesiones hemorrágicas a causa de la replicación viral y destrucción de distintos hepatocitos y células sanguíneas, ¿no? En el caso de la anorexia y la citis, son dos alteraciones muy inespecíficas, muchas enfermedades generan eso, ¿no? Y esta imagen de abajo a la derecha que ustedes pueden observar es un brote de la enfermedad, todas son fotos tomadas durante el proyecto, es un brote en un hatchery positivo a IPN, ¿no? Lo que se ven es la mortalidad masiva, ¿no? Lamentablemente no se ve bien en la foto, pero los peces que estaban enfermos estaban melanóticos, y ustedes ven, esta es la última parte de la artesa, es donde el flujo de agua sale, entonces los otros peces estaban letárgicos, aletardados, entonces el flujo de agua los llevaba, ¿no? Probablemente iban a morir también. Entonces, esta enfermedad, no solo por hacer un reto a la fisiología del animal, sino también por destruir y afectar la digestión,
predispone a la aparición de otras enfermedades. Normalmente se describe que los brotes de IPN vienen asociados con flavobacteriosis posterior, ¿no? Otro tema es que cuando la enfermedad se presenta debemos trabajar en bioseguridad. La presentación de una enfermedad siempre va a ser cara, no solo por los impactos que tiene en la producción, sino también por los gastos que devienen en prevenir esta enfermedad. Además, tenemos que puede afectar la seguridad alimentaria, como le dije, de las zonas o de los lugares donde se cría la especie. Finalmente, hay que recalcar que el virus no afecta al humano, no es zoonótico, hasta el momento no ha afectado a ningún humano, no tiene esa especificidad por los receptores del sistema digestivo del humano. Lo que sí puede hacer es infectar a otras especies, ¿no? Se ha reportado la presencia de más de 300 especies, que lo van a ver cuando veamos la parte del mini-site con Romina. La epidemiología de la enfermedad, como les comentaba, este virus se conoce de los años 40. A partir de ahí, de América del Norte se expandió a diferentes continentes y en los años 70 apareció una cepa propia en Europa, que también en esa época la certificación sanitaria no era tan desarrollada, entonces lo que pasó, lo que sucedió es que el virus comenzó a esparcirse por todo el mundo, ¿no? En 1980 apareció dos de ellas, dos de las cepas en Chile, y nosotros la reportamos en el 2019. ¿Por qué es importante esto? Porque cae mucho con la parte genotipificación del virus. Tenemos que existen 8 genogrupos y 2 serotipos. Normalmente el que ha escuchado de la enfermedad, hablamos de la BR299 o Wex-Baxton, que es la cepa europea, la cepa americana, y la cepa europea, que puede ser la Jasper, Spaharum, que son originarias de Dinamarca, ¿no? Pero por genogrupos, las que son patógenas para salmónidos de importancia son el genogrupo 1 y el 5, que como ustedes pueden ver en la imagen, están en casi la mayoría o en casi todos los principales países productores de salmónidos del mundo, como son Chile, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Escocia, ¿no? Entonces, esta enfermedad está muy distribuida a nivel mundial. Es por eso que salió de la lista de reportables por la OIE en el año 2015 y a partir de ahora son otras las estrategias que se adoptan, ya no como enfermedad reportable. Puede sobrevivir en diferentes rangos de especies, incluso se ha reportado la supervivencia en mamíferos, en vacas que han consumido ensilado de peces que han muerto de IPN, en las heces se ha recuperado virus virable. ¿Qué nos dice eso? Que el virus es muy resistente, entonces se debe trabajar mucho en los temas de limpieza y desinfección. No solo la desinfección, sino la limpieza. Acuérdense que una mala limpieza va a repercutir en la desinfección porque tenemos diferentes depósitos calcáreos, biofilms y demás residuos que pueden encapsular o mantener una capa protectora sobre los virus y bacterias, ¿cierto? La siguiente parte es que en el Perú hemos caracterizado los brotes principalmente asociados en un rango de 15 grados y a partir de la tercera semana de sembrados en los recursos hídricos, ¿no? Cuando esos lotes vienen positivos o se infectan en el lugar de destino, tienen 3 semanas en los que hacen la parte clínica, ¿no? Previamente a eso ya vienen desarrollando la enfermedad, pero no la manifiestan. ¿Cuál es el problema aquí? Tenemos que tener mucho cuidado con la enfermedad porque por historia se sabe, por referencia bibliográfica, que el virus infecta por al menos 6 años a los animales. Sobreviven los animales que son infectivos de por vida. Si yo tengo un lote positivo al IPN, probablemente cualquier lote libre que esté cercano a él se vaya a infectar. Porque el virus puede llegar a viajar hasta 20 kilómetros del lugar de donde generó brote. Sabemos que 20 kilómetros es bastante grande, el lago Titicaca solo tiene 150 kilómetros y tenemos una gran cantidad de centros de cultivo. Eso puede ser que epidemiológicamente nos diga que un brote va a predisponer a la presentación de diversos focos infecciosos dentro del mismo recurso hídrico. ¿Bien? Y la transmisión es vertical, es decir, de padres a hijos, por ova, dentro de la ova y en la superficie de la ova. En la superficie de la ova tenemos la mitigación del riesgo mediante la desinfección de ova, pero lamentablemente no es efectiva dentro de la ova. Es decir, padres reproductores probablemente vayan a generar una progenie positiva
y esa progenie positiva lo que va a hacer o es en brote en hatchery o va a llevar la enfermedad al recurso hídrico donde se haga la engorda y puede afectar diversos lotes. Y horizontal mediante fluidos seminal, fluidos ováricos, además de heces y orina, y por medio de agua se puede contagiar a los animales que cohabitan. Es un patógeno que es fácilmente contagiable, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al reportar la presencia de la enfermedad. Uno de los principales resultados es la prevalencia. Tenemos que el virus se ha encontrado en 3 departamentos del Perú: Cusco, Huancavelica y Puno. Si bien es cierto, las prevalencias aún son bajas, nos da un indicio de que no, durante estos 20 meses de vigilancia, la enfermedad no estaba haciendo brotes epidémicos, ¿no? Estaba presente en el país en una baja cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Se puede tener muchas interpretaciones, pero bajo condiciones de estrés, si el virus está presente, probablemente la mortalidad vaya a ser elevada y la prevalencia va a aumentar, ¿no? Porque la positividad de las pruebas diagnósticas también va a aumentar. Se han tomado más de 1.600 muestras de más de 86 centros de producción. Se hicieron 2 vigilancias al año de cada centro en diferentes estaciones, una cálida y una fría, para ver cómo diferenciaba la presencia de la enfermedad, ¿no? Se ha encontrado positividad en hatcheries y en engordes, pero la principal infraestructura acuícola que ha resultado positiva son los engordes y en recursos hídricos de aguas compartidas, como lagos y lagunas. Como verán en la imagen, tenemos que la mayor cantidad de reportes positivos son en el lago Titicaca, ¿no? Sobre todo por la facilidad de transmisión de la enfermedad, ¿no? Tenemos alta concentración de centros de producción de trucha ahí, ¿no? Otro resultado es que no hay un nivel de asociación entre el origen de la ova y la presentación de la enfermedad, ¿no? Se vieron todas las casas genéticas que vienen, no solo por país, sino por casa genética, ¿no? Tenemos 7 países que han ingresado en los últimos 4 años y más de 26 casas genéticas, ¿no? Entonces se ha visto que no hay un nivel de asociación entre ellos. Entonces, el origen probablemente no haya sido la ova, y esto viene con los resultados de genotipificación, y era lo que les comentaba sobre los resultados de epidemiología molecular. Este es un árbol filogenético desarrollado por el Laboratorio de Sanidad de Sanipes, en donde están las cepas referencia, ¿no? Las que les comenté: el Hasberg, Wex-Baxton, Gellina, Tellina, etcétera, que pertenecen a los diferentes genogrupos del virus. Este grupo de aquí son los aislados. Estos aislados que dicen PEC 5 al 12 son aislados nacionales, el clado peruano, por así decirlo. Se agruparon todos juntos y, si ven, se inmiscuye en el genogrupo 1, ¿no? El genogrupo 1, la primera conclusión que podemos tener sobre eso es que el clado peruano se agrupa al genogrupo 1. Pero en los últimos 5 años ha habido mucha investigación en Chile. Chile ha propuesto un clúster chileno, ¿no? Este clúster chileno quiere decir que se ha diferenciado el IPN. Ellos tenían 2 orígenes, el americano y el europeo, y en este tiempo ellos han cerrado importaciones. Acuérdense que desde los años 2006, 2009 comenzaron a cerrar las importaciones de salmónidos por la introducción del virus ISA. Entonces, este IPN ha sufrido mutaciones internas en las poblaciones de salmónidos, y esta cepa que está aquí, la BCH 32523, proviene de un centro de cultivo de salmónidos de agua dulce, ¿no? Quiere decir que nuestra cepa está muy emparentada al clúster chileno. Es muy probable que haya sido el ingreso desde Chile hacia el Perú. La vía y el momento no se puede saber. Esta herramienta no tiene esa funcionalidad. Puede haber ingresado por personal calificado, por materiales de segundo uso, por ovas, por algún tipo de producto que haya venido contaminado, sabiendo que el virus tiene alto nivel de supervivencia. Así que esto nos va a ayudar bastante
en el sentido de que vamos a poder generar herramientas de control sabiendo cuál es la fuente de origen de esto, ¿no? Esto también a la vez se puede correlacionar con el nivel de la prevalencia, ¿no? Como en la prevalencia que ustedes ven es baja todavía, quiere decir que la fuente de infección no continúa, ¿no? Cuando tú tienes una fuente de infección que continuamente viene infectando tus poblaciones, probablemente la cantidad del virus sería mayor, estaríamos en proporciones del 10 a 15%, ¿no? De infectados a nivel poblacional. Todavía las cantidades son bajas, es probablemente que el virus se ha establecido ya en el país por algunos años y que la fuente de infección ya no está presente, ¿no? Y lo que debemos trabajar es en generar herramientas internas para evitar que sigan replicando el virus de manera libre, ¿no? Y eso es lo que vimos, ¿no? Uno de ellos era determinar cuáles eran los factores que habíamos observado que ayudaban a la presentación de la enfermedad. Como verán, analizamos varias cosas, tenemos una ficha epidemiológica donde se aplican más de 40 preguntas a los productores y se observan directamente por los fiscalizadores del SANIPES. Y en los centros positivos al IPN se caracterizaron cuáles eran los factores que más se repetían. Y dentro de ellos tenemos que no hacían limpieza de equipos, no se hacían limpieza adecuada de las unidades productivas, no contaban con registros adecuados, hacían una mala disposición de la mortalidad. Como les dije, el IPN sobrevive mucho y si no hacemos una buena limpieza, probablemente la desinfección sea ineficiente. Estos centros de producción sí hacían una desinfección, pero con una inadecuada limpieza. Eso generaba que los materiales que hayan estado en contacto con el virus, cuando ingresemos nuevos lotes, vamos a predisponer a que se vuelvan a generar enfermedad. Entonces, tenemos puntos donde los podemos atacar y mejorar de manera simple, ¿no? La limpieza mediante el uso de la fuerza física, mediante escobillas, escobas, ¿no? Probablemente podríamos remover todas las superficies, el uso de detergentes y finalmente un desinfectante podría ayudar muchísimo, ¿no? El tema de la disposición de la mortalidad es bastante complicado, ¿no? Porque se recomienda que ante un brote debe eliminarse continuamente la enfermedad, los animales muertos, incluso hasta 3 veces por día, porque ellos tienen alta cantidad de patógenos, hablemos del virus o no, y eso va a generar que esa alta carga viral o bacteriana pueda contagiar a animales que estén susceptibles o tengan algún nivel de estrés y sean fácilmente, puedan evidenciar signos clínicos de enfermedad, ¿no? El contagio se favorece. Finalmente, se hicieron diversas actividades, ¿no? Para ir modulando ya las acciones de control. A partir de este año, SANIPES viene ejecutando un proyecto de control de la enfermedad, donde se van a hacer medidas específicas que van a decantar en un plan de control nacional de la enfermedad que va a permitir que todos los centros de cultivo tengan los lineamientos necesarios para comenzar a mitigar el impacto de la enfermedad y disminuir la prevalencia. La enfermedad no se va a ir, no se puede eliminar ya, se va a quedar y es endémica en nuestro país, pero solo en 3 departamentos. Lo que debemos buscar como sector es que se queden solo en esos 3 departamentos y no hagan brotes epidémicos, ¿no? Que no comencemos a ver mortalidades masivas en los centros de producción acuícola, porque eso va a generar que hayan pérdidas en el sector y que la cantidad viral que haya en los medios acuáticos se mantenga alta, ¿no? Eso es lo que debemos evitar. Hemos trabajado capacitando diferentes productores, también a la propia institución, y se han tocado temas como identificación y manejo del IPN, las pruebas diagnósticas para el IPN, hemos trabajado con el BP1 para positividad y el BP2 para genotipificación. Tenemos protocolos de toma y remisión de muestras, medidas de control, se han validado con ciertos productores, hemos trabajado desinfección de OAS y superficies inertes. Sabemos que la desinfección es una medida adecuada, pero no 100% eficiente en la inactivación de la viabilidad del virus. La capacitación, se han generado capacitaciones en enfermedades virales en salmónidos, lo cual nos va a permitir distinguir con otras patologías. No todo es IPN, no toda mortalidad masiva es IPN, y esto nos va a ayudar a educar al productor. La clasificación de la mortalidad es muy adecuada, ¿no? Es muy importante para saber qué está pasando en nuestra granja. Y finalmente, en vigilancia y epidemiología de enfermedades en salmónidos, que es
es el core de este proyecto. Principalmente se han llegado a 184 personas capacitadas dentro de las contabilizadas por actividades presenciales cuando se podía y luego virtuales. Y aparte, no se han sumado aquí a todos los productores que han ingresado en la vigilancia, que son 84, además de su equipo técnico. Como verán en las imágenes, una capacitación en campo no solo era una persona, podían ser hasta 5 o 6, ¿no? Siempre en un lugar abierto, evitando los factores de peligro por el COVID-19. Además, se han implementado herramientas de gestión sanitaria como son afiches informativos y trípticos, donde hay recomendaciones de cómo identificar la enfermedad y cómo prevenirla, qué acciones tomar ante un brote, y eso lo va a ver en detalle mi compañera, se los va a explicar, está de acceso libre para todos. A todos los lugares donde hemos podido asistir se les ha repartido esta documentación para que ellos lo tengan en claro y puedan tomar acciones rápidas ante la aparición de la enfermedad. Se validaron herramientas de control que se van a poner en práctica en el proyecto que se viene ejecutando ahora, que es la capacitación, la vacunación, la vigilancia sanitaria, la desinfección, la limpieza, el control del ingreso y algunas otras más que no están incorporadas acá y que se están poniendo a prueba, ¿no? Muchos de los productores estuvieron de acuerdo de aplicar estas medidas. Las barras que ven aquí son la votación de los productores que decían, sí, yo lo puedo hacer, sí me interesa, y ellos le daban una valoración, ¿no? Del 1 al 5, siendo 5 lo más importante. Entonces, todos han tomado conciencia de esto y la idea es replicarlo, ¿no? Que los que estén en este taller nos ayuden a replicar la información y tengan la herramienta, el mini site que Romina se las va a enseñar, para que puedan tener una herramienta fácil de uso, de interpretación, y puedan ayudar a los productores a mejorar sus prácticas en materia de sanidad y sobre todo de manejo del virus. También se probó diferentes herramientas, por ejemplo, acompañamos un proceso de vacunación contra el IPN, donde se obtuvieron resultados, ¿no? La empresa nos compartió sus resultados y tuvieron resultados muy interesantes, donde la tasa de infección fue menor en 40%, es decir, animales vacunados se infectaban, pero no hacían enfermedad. Es un símil al COVID, ¿no? Si ustedes saben, las vacunas no necesariamente evita que te infectes, pero sí que hagas la enfermedad o llegues a fases graves de enfermedad. Lo mismo sucede aquí. Teníamos que 40% menos de los lotes vacunados se infectaban, ¿no? Se infectaban menos. Y las lesiones graves que se hacían a nivel pancreático, que las hemos visto mediante las hemorragias petequiales multifocales en el páncreas, disminuyeron considerablemente. En los lotes no vacunados teníamos el 40% de animales que hacían lesiones graves de grado 3 versus los vacunados hacían lesiones de 0%. No, ninguno de los vacunados hizo lesiones graves en páncreas. Eso quiere decir que ese lote probablemente no vaya a tener colas, ¿no? Ni retraso ni alteraciones en el crecimiento. Eso es muy bueno a nivel productivo y así también va a bajar la carga viral, ¿no? Y la tasa de contagio es menor. Lo que vamos a buscar obviamente es quitarle este nivel de contagio poblacional al virus. Con esta herramienta es muy importante. Así también se implementó un sistema de vigilancia informático de sanidad acuícola que buscaba recolectar la información. En la primera etapa, que es esta, solo está disponible para los fiscalizadores y la entidad. Lo que se busca es tener una base de datos robusta que se complemente con la vigilancia sanitaria y alimente al sistema de vigilancia nacional, que pueda darnos data precisa y rápida para poder abordar los brotes y poder tener información predictible de cómo se va a comportar la enfermedad en los próximos años, ¿no? La segunda etapa esperemos que se dé en el siguiente año, que podría ser aperturar este sistema para los productores, ¿no? Que ellos puedan hacer sus reportes de su vigilancia para que puedan alimentar ese sistema y tengan asistencia técnica por el SANIPES, como normalmente lo hacen los fiscalizadores mediante la fiscalización orientativa. Finalmente, para concluir con la presentación de los resultados, tenemos que la enfermedad está presente en Cusco, Huancavelica y Puno, solo esos 3 departamentos.
se ha realizado una vigilancia específica muy acuciosa. Hemos vigilado al 2 y al 5% prevalencia esperada, con un nivel de confianza del 95%, usando los metodologías de referencia de la OIE. Entonces podemos aseverar que solo está en estos 3 departamentos. La prevalencia sigue siendo baja, como les expliqué. El virus pertenece al genogrupo 1 y tiene muy alto nivel de similitud a las cepas caracterizadas en Chile. Se ha evidenciado que se debe seguir trabajando y fortalecer los criterios de bioseguridad, sanidad acuícola y buenas prácticas acuícolas en los productores, ¿no? Esto va a ayudar de manera directa a combatir el virus y de manera indirecta a combatir otras patologías, ¿no? Al disminuir el estrés, disminuimos susceptibilidad, y al meter el criterio de sanidad acuícola con prevención de enfermedades mediante la certificación sanitaria, restricción de movimiento y demás acciones de control que se vienen planteando, vamos a lograr que las enfermedades sean menos frecuentes, ¿no? La incidencia en enfermedades sea menor. Las actividades más recurrentes que se han asociado a la presentación de la enfermedad en centros positivos fueron la falta de limpieza, que no había un adecuado control de plagas, no hacían una adecuada disposición de la mortalidad y el no llevar adecuadamente sus registros. Además, se han visto que algunas herramientas como la vacunación es una herramienta de sanidad acuícola muy importante, porque es segura y sobre todo efectiva, ¿no? Se ha evaluado seguridad y efectividad. Ningún animal vacunado murió a efecto de la vacuna y ha logrado disminuir la cantidad de presencia del virus en los animales. Debemos saber también de que este proyecto ha sido un proyecto muy transversal a la actividad, de gran envergadura, con buenos resultados, pero aún así es el inicio, el punto de partida, porque es una investigación básica que da pie a generar mayores investigaciones. Es por eso que en esta parte de la presentación lo que se busca es que podamos involucrar tanto al sector público, a la academia y el sector privado. Investigación cae en manos de los 3 y puede ser liderado principalmente por la academia, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando en un plan de control, pero tenemos ciertas interrogantes que pueden ser respondidas mediante tesis de pregrado, de maestría, incluso de doctorado, ¿no? ¿Cómo se comporta el virus en consistencia con otras enfermedades en nuestro país? Sabemos que en el lago Titicaca hay positividad de Flavomona, Aeromona, Yersinia, Weissela seti, saprolegnia e IPN. ¿Cómo se comportan estos patógenos y si hay coinfecciones, ¿no? Eso es muy importante. Podríamos generar mucha información y las herramientas de control se deben complementar una con otra, sobre todo para evitar la susceptibilidad a otras patologías. Otra cosa es ver la estacionalidad de los brotes. Nosotros tomamos 2 muestras por centro de cultivo en diferentes temperaturas, en lo que le llaman un verano y un invierno, pero sabemos que nosotros tenemos 4 estaciones no tan marcadas, pero aún así varían las condiciones de pluviosidad, de calidad de agua, sedimentación, que podría hacer que la enfermedad haga brotes o pequeños brotes y no sean detectables en ciertas temperaturas. Eso se debe trabajar durante todo el año, y quién mejor que los mismos productores que pueden observar cómo se comporta su centro de cultivo, ¿no? Y sus lotes. La supervivencia del virus en poblaciones silvestres. Más de 300 especies pueden infectarse, no necesariamente enfermarse, pero infectarse con el virus. En nuestras poblaciones silvestres o nativas, ¿cómo se comporta el virus? No lo sabemos todavía. Son investigaciones que podrían deberse o hacerse, ¿no? Y la prueba diagnóstica en campo, una prueba rápida que nos pueda hacer tomar decisiones al instante, ¿no? La PCR es una prueba muy rápida, pero suele ser muy costosa para la realidad que tenemos aquí. Entonces, una prueba rápida en campo, lo que podría ser es que podríamos decidir entre no sembrar un lote hasta que nuestro grupo de animales que están en jaula hayan terminado el brote, ¿no? Porque su alta probabilidad de contagiar va a generar pérdidas, ¿no? Nosotros no queremos meter más lotes susceptibles a la enfermedad cuando hay un grupo de animales que está haciendo brote. Y finalmente, toda esta información
debería llevarnos a hacer un dimensionamiento de las zonas de manejo de enfermedades, ¿no? Lo que se propone, que está detallado en el plan de vigilancia de enfermedades del SANIPES. Hay 7 áreas de vigilancia, pero nos va a permitir modelar el comportamiento de las enfermedades en el tiempo, ¿no? Sé que es bastante información y que la podemos ir trabajando y viendo con diferentes capacitaciones. De hecho, hemos trabajado mucho con la DGA, con los extensionistas acuícolas, estos temas, pero siempre es bien recibido cualquier capacitación que ustedes deseen, información. Hemos generado un paper que probablemente se vaya a publicar en el transcurso del año, en los próximos meses, en los cuales está el proyecto, está información que ustedes pueden utilizar. Espero que les haya sido de su agrado la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. De verdad, muy interesantes los resultados. Como han podido escuchar, los resultados de la investigación indicaron que el virus no está presente en las regiones de Ancash, Lima, Junín y Pasco. Sin embargo, sí se ha detectado la presencia del BNPI en los departamentos de Cusco, Huancavelica y Puno, con prevalencias del 4.98, 0.22 y 3.59% respectivamente. Adicionalmente, se determinó mediante secuenciamiento genético que las cepas de los virus presentes pertenecían al genogrupo 1, el cual se encuentra distribuido a nivel mundial, principalmente en la crianza de salmones y truchas. Durante el periodo de ejecución del proyecto, SANIPES brindó capacitación a un total de 184 actores de la cadena acuícola de la trucha arcoíris, entre los cuales se encuentran productores, profesionales, empresas y entidades públicas como la Dirección General de la Acuicultura, del Ministerio de Producción, a través del programa de capacitación en materia de sanidad para extensionistas acuícolas, y también otras entidades como las direcciones regionales de la producción. Durante estas capacitaciones se abordaron temas relacionados a las buenas prácticas acuícolas, bioseguridad, protocolo de desinfección de ovas y superficies inertes, epidemiología, vigilancia de enfermedades en salmónidos, así como las medidas de control sanitario para el virus de la necrosis pancreática en los centros de producción acuícola. Además, se distribuyó material informativo en los centros de producción acuícola, los cuales incluyen medidas preventivas, control de enfermedades, identificación de signos clínicos y lesiones internas para el virus de la necrosis pancreática. Ahora doy pase a Romina Caballero Celi, especialista de la Subdirección de Sanidad Acuícola de SANIPES, quien hará la presentación del minisite que nos da los pormenores del virus de la necrosis pancreática infecciosa. Adelante, Romina. Gracias, Muriel. Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy me complace presentarles el minisite de la necrosis pancreática infecciosa, el cual fue elaborado como una herramienta digital para consulta de todos los interesados y es de acceso público. Esta página rescata los aspectos más importantes que hay que saber sobre esta enfermedad. Para acceder al minisite del BNPI, vamos a abrir una página de internet y nos vamos directamente a la página oficial de SANIPES, que es www.gov.pe/SANIPES. Acá en la parte inferior vamos a ver la opción de enlaces de interés y nos dirigimos a la opción de programas y controles oficiales. Es acá que en la última opción vamos a observar el plan de vigilancia oficial de enfermedades de los recursos hidrobiológicos. Y en esta página nos dirigimos a la lista de enfermedades del plan, en la opción de peces, en la lista de enfermedades de interés nacional para la trucha arcoíris, la primera opción del IPN. Es así que ingresamos al minisite. A la mano izquierda podemos observar la opción de compartir en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, y también a la mano derecha vamos a ver accesos rápidos del contenido que podemos encontrar en toda la página, como por ejemplo qué es el BNPI, lo que sabemos de la enfermedad, su implicancia en la salud pública, cómo se viene desarrollando esta enfermedad a nivel nacional, cuáles son las posibles especies que pueden infectarse con este virus,
los signos clínicos y lesiones patológicas que podemos encontrar, el manejo del BNPI, tanto en prevención como en control, la información disponible, como son los trípticos, los afiches que Carlos mostró, y así también un enlace rápido para contactarse con nosotros en caso de que deseen reportar un caso sospechoso. De esta forma, iniciamos el recorrido en el minisite y en primer lugar vamos a darle un clic a la flecha como se muestra en la pantalla, y la primera opción que nos vamos a poder observar es un pequeño resumen de que esta enfermedad es causada por un agente viral y también la importancia que tiene esta enfermedad en la vigilancia sanitaria, tanto para la autoridad competente, que en este caso es SANIPES, como también para el operario, ¿no? En este caso serían centros de producción acuícola como clocerías y centro de engorde, que deben de incluir esta enfermedad en su vigilancia. Podemos con el cursor dirigirnos hacia abajo y la siguiente información que nos estaría mostrando es un resumen de la enfermedad, ¿no? A partir de reportes mundiales y también aquella información que pudimos rescatar durante el estudio. Podemos observar las vías de transmisión que mencionó Carlos, la vía vertical, la vía horizontal, así también un pequeño comentario, por ejemplo, que en el Perú se ha detectado la presencia del virus en aguas continentales en un rango de temperatura de 9 grados a 18 grados centígrados. Seguimos navegando y acá hacemos un pequeño anuncio sobre la salud pública, la implicancia del virus. En este caso, como volvemos a recalcar, el virus no afecta a los humanos y no representa un riesgo para la salud pública. Luego se nos presenta que en caso de que nosotros sospechemos de tener, ¿no?, este virus, ya sea un centro de cultivo, ya sea un laboratorio que haya detectado la enfermedad, puede reportarnos mediante este enlace. Con respecto al comportamiento del virus en el Perú, narramos un poco cómo que da inicio, ¿no?, a este proyecto. Primero mediante una alerta en febrero del 2019 y acá en color negrito, ¿no?, vamos a tener la opción de dar un clic y nos muestra el comunicado en el cual SANIPES informa la presencia del virus, luego cómo es que nace este proyecto, ¿no?, y mediante financiamiento del derecho de pesca del Ministerio de la Producción, cómo es que finalmente esta enfermedad se detecta a la región sur del país, en los departamentos de Cusco, Huancavelica, Puno, y en la parte inferior vean ustedes que se muestran los mapas. Estos mapas pueden darle ustedes un clic y aumenta el tamaño y efectivamente de color gris se van a mostrar los resultados negativos y de color rojo aquellos focos donde se halló la presencia del BNPI. Acá a nivel macro, luego en el departamento de Cusco, Huancavelica y Puno. Seguimos navegando y acá va a aparecer una lista de las especies más frecuentes donde se pueden aislar este virus. Solamente son algunas de las especies de importancia, sobre todo económica. Cabe resaltar que la trucha arcoíris es una de las especies más susceptibles a esta enfermedad. Acá hemos querido recalcar el nombre científico y también el nombre en inglés, ¿no?, de las especies, debido a que muchas veces estas especies no son cultivadas quizás en nuestro país, ¿no?, o a nivel de Latinoamérica, por lo tanto quizás la traducción al español no siempre vaya a ser la misma y esto varía. Entonces, de forma más general, lo hemos querido plasmar de esta forma. Y ya yendo a los signos clínicos de la necrosis pancreática, acordémonos que el primer signo que siempre va a resaltar es sobre todo la alta mortalidad, sobre todo en etapa de alevinaje juvenil, que puede oscilar del 10% hasta más allá del 90%. Vamos a encontrar como signos clínicos, ¿no?, lesiones externas, las mencionadas acá, y vean ustedes que va a ir acompañado también
por un panel fotográfico. Este panel fotográfico, de igual forma, pueden darle un clic a cada opción, van a ver la figura de aumento y también una pequeña descripción. En este caso, una alta mortalidad en etapa de alevinaje. También hemos encontrado hemorragia en la base de las aletas. Hemos observado el abdomen distendido, muchas veces por el contenido de líquido transparente, amarillento, sanguinolento, o también puede darse por la distensión del estómago, ¿no? Y este signo se le conoce como ascitis. Así también hemos visto que muchos animales tenían hemorragias oculares, presentaban exoftalmia tanto bilateral, ¿no? En esta imagen de la izquierda, acá hemos colocado un animal normal para que puedan ustedes ver, ¿no?, cómo es que los ojos acá aparecen más hinchados, y también acá vemos melanosis, ¿no?, es decir, oscurecimiento de la piel. Y otra de las imágenes es branquias pálidas. Bien, estas fotos fueron rescatadas durante el estudio, de hecho que se evidenciaron muchos más signos, pero hemos querido concretar quizás las más frecuentes. Acordémonos que no siempre que llevamos estas lesiones significa que tenemos la enfermedad. Para ello es importante acompañar el diagnóstico, no solamente por lo que observamos externamente a nivel macro, sino podemos acompañarlos por un estudio histológico, ¿no?, o una prueba molecular. Bien, cuando nosotros realizamos la necropsia, es decir, aperturamos la trucha, considerando que la cabeza va a la mano derecha, entonces vamos a observar todo el flanco izquierdo, vamos a poder observar la anatomía, ¿no?, y la ubicación normal de los órganos. Y en el caso de ver alguna patología, resalta en ese momento. Por eso es importante que nos acordemos de este pequeño tip. Acá precisamente hemos querido colocar una imagen, ¿no?, de cómo sería la guía, de cómo sería la apertura. Acá vamos a describir un poco las lesiones anatomopatológicas. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, damos igualmente un clic y se nos agranda la imagen. Acá observamos hígado amarillo, hemorragias petequiales, en este caso branquias pálidas, congestión hepática, líquido, ¿no?, en este caso sanguinolento, en cavidad abdominal, y hemorragias petequiales en ciegos pilóricos, ¿no?, o en la grasa que lo acompaña, que es precisamente donde está el páncreas. Muéstrese también así que todo el tracto gastrointestinal, en este caso, se encuentra vacío. Todo esto también ha sido compatible con la literatura que hemos encontrado a nivel mundial, y como les recalcaba, ¿no?, o sea, los signos clínicos pueden estar presentes o no en los animales. Muchas veces no necesariamente encontramos unas petequias, ¿no?, a veces solamente encontramos hígado pálido, ¿no?, y han salido animales positivos. Entonces, es una primera alerta, ¿no?, evidenciar algunos signos, cuales deben ir acompañados con otro diagnóstico. Bien, respecto al tema del manejo de la necrosis pancreática, vean ustedes que también acá están un poco las recomendaciones, tanto en prevención como en control. Respecto a la prevención, vamos a darle un clic y nos redirige al tríptico. Esta información ustedes la pueden imprimir, ¿no? Un pequeño resumen de cómo se reconoce el BNPI, la importancia que tanto el BNPI puede afectar a ovas, alevines, juveniles, adultos y reproductores. Acordémonos que una vez que el animal sobrevive a un brote, ese animal va a ser infectivo toda su vida. Entonces, es en cualquiera de estas etapas que podríamos hacer también un diagnóstico. Acá las recomendaciones del BNPI, enfocándonos en bioseguridad, en solicitar el descarte de la semilla, ¿no?, adquirir ovas y alevines, esto es súper importante, ¿no?, de animales libres con un examen que respalde esto. Evitar el contacto, ¿no?, de truchas de diferentes etapas productivas. Acordémonos que alevines juveniles son justamente las etapas que van a ser el brote. Entonces, los adultos, ¿no?, tienen que estar separados, ¿no? Siempre es importante tener ciertas barreras. Mantener la adecuada actualización de los registros, ¿no? Esto nos ayuda un poco a comprobar los índices, como por ejemplo la tasa de mortalidad, ¿no? Muchas veces los acuicultores nos mencionan
que hay un incremento en la mortalidad, sin embargo, no pueden ser específicos en porcentaje y a la cantidad también de animales que se ve afectados. ¿Qué hacer, no? En caso de que veamos una alta mortalidad. Acá están las recomendaciones. Bueno, en ese entonces teníamos también un anexo telefónico, pero debido a la pandemia, creo que lo más exacto y lo más disponible es escribirnos al correo oficial, que es enfermedades.acuáticos@sanipes.gov.pe, y esto en resumen lo que sería el tríptico. Acordémonos que también Sanipes lanzó el año pasado protocolo de desinfección de ovas embrionadas. Un pequeño paréntesis: en el caso de que la ova esté contaminada por este virus, la desinfección no va a erradicar, no va a inactivar el virus. Sin embargo, sí es una práctica que se debe realizar, ¿no? Por el tema de pueden existir otros patógenos, ¿no? Entonces, todo lo que está en la superficie de la ova, mediante una buena desinfección, se inactiva. Acá igualmente las recomendaciones ya mencionadas, y recalcar, ¿no?, la importancia de que respecto a esta enfermedad, este año seguimos con un proyecto, esta vez financiado por el PENIPA, respecto al diseño de un programa de control para enfermedades endémicas, entre ellas el BNPI, en las principales especies de acuicultura, y en ellas la trucha es una de las que lidera. Acá podemos observar asimismo todo un anexo fotográfico que de los muchachos del equipo técnico que nos acompañaron y nos ayudaron durante esta toma de muestras. Acá un poco la capacitación. Acá vemos todos con la indumentaria y los equipos de protección. Creo que todos tuvimos que implementar por el tema de la pandemia. Seguimos navegando y vamos a tener cierta información disponible de acceso un poco más rápido, ¿no? Vean ustedes que en tema de prevención, como les mencioné, está el tríptico también mediante este enlace. Por otro lado, respecto a las lesiones que se evidenció, acá tenemos las imágenes a manera de distribución de un póster, el cual fue repartido a los centros de cultivo y de un tamaño adecuado, cosa que el mismo personal, ¿no?, del centro lo tiene colgado, ¿no? Es una guía fácil para un acceso a cualquier duda que tengan de cómo quizás describir las lesiones que están evidenciando. Bien, entonces esas imágenes ya un poco la hemos repasado. Asimismo, otra vez, toda esta información podemos compartirla en redes sociales. Y finalmente, vean ustedes, para el reporte de un caso sospechoso, acá también podemos escribir. Colocamos nuestros nombres, nuestros apellidos, el nombre del centro, de la empresa. Preferible que acá coloquen el nombre en el cual sacaron, ¿no?, la resolución directoral, para poder ubicarlos con mayor facilidad. Un correo electrónico, un teléfono y finalmente un mensaje. Este mensaje nos debe decir a nosotros cuándo es que inició el caso clínico, la cantidad de animales, el porcentaje de animales afectados, el porcentaje de mortalidad, los signos clínicos evidenciados, las lesiones anatomopatológicas, el origen de la semilla y así también cualquier otro detalle que ustedes crean conveniente. Bien, finalmente eso sería un resumen, ¿no?, del contenido del MiniSite del BNPI. Muchas gracias por su atención.